Lawrence dedicó una ceremonia muy conmovedora por aquellos que habían muerto el día anterior. Todos se encontraban devastados. Habían perdido esposos, hijos, padres y amigos. Parecía que Penton no recobraría su gloria, pero al menos los presentes estaban vivos y agradecidos por ello, en especial Lawrence, que inexplicablemente había sanado de una herida que debió ser mortal. Trataban de poner orden al pueblo y volver todo lo posible a la normalidad, cuando finalmente llegaron una treintena de caballeros de Belior, comandados por Maxwell Kane, junto con 4 de los magos de la torre. El mensaje de Blen había sido tomado en serio. Sin bajar de los caballos, los jinetes apuntaron con las lanzas al semiorco y al wargo que se encontraban junto al capitán. El joven lobo erizó el pelo y adoptó una postura agresiva, sacando los colmillos. «¡No! ¡Bajad las armas! ¡Son amigos! ¡Están conmigo!», indicó el capitán Aston. «Ha luchado por protegernos a todos», se acercó Lawrence, poniéndose delante del bárbaro. «Sí, es bueno». Sentada delante de uno de los caballeros, descendió Wanda. Los caballeros miraron a Maxwell. Este inclinó la cabeza con aprobación y depusieron las armas. Blen hizo un gesto al wargo. El animal se calmó. Maxwell bajó de su caballo, se acercó a su joven compañero y le dio un abrazo. «Ya me temía lo peor, chico. Cuánto me alegro de que estés bien», dijo el comandante con una sonrisa. «Cuando llegó tu primera paloma, ya estábamos alerta, preparándonos para enviar refuerzos y uno de los magos. Pero cuando tu amigo y la mediana entregaron tu carta, el rey estuvo de acuerdo en enviar más gente. Yo solicité venir en persona. Partimos de inmediato. Tienes mucho que contarme». Blen explicaba a Maxwell todo lo que había sucedido y sus sospechas hacia Geralt Thornberg, mientras los caballeros y magos ayudaban a los supervivientes a poner orden. «No pensé que lograríais sobrevivir. Cuando me marché, la visión era desesperanzada», le hablaba la mediana al semiorco. «Ipen, no lo veo por ningún lado». Grog se puso sobre una rodilla y apoyó una mano sobre el hombro de la pequeña comerciante. «No lo logró. Fue un valiente. Lo lamento mucho». Wanda comenzó a llorar y cogió la enorme mano del bárbaro, respondiendo a su consuelo con un gesto cariñoso. «Enano tozudo y perezoso», dijo ella entre lágrimas. Finalmente Maxwell convocó una reunión con todos los caballeros y magos para decidir cómo proceder. Se reunieron en la iglesia, recinto en el que tenían suficiente espacio e intimidad. «Podemos confirmar que ningún mago se ha extraviado de la torre. El control siempre ha sido perfecto. Sin embargo, poco antes de que se sucediera el primer asesinato en Benton, se registró la muerte de Geralt Thornberg, de 56 años», explicaba Maxwell. «Es imposible. No sería capaz de haber engañado al círculo de hechiceros de semejante forma». Uno de los magos se pronunció. Un hombre de aproximadamente 70 años, con larga barba blanca y túnica azul. «¿Es posible entonces, gran hechicero Zachary, levantar a los muertos sin haber estudiado magia en la torre?», preguntó el comandante Kane. El mago se quedó callado, admitiendo que solo un gran brujo podría lograr algo así, y el único lugar del continente donde estudiar magia era en la torre de Belior. «Debe haber otra explicación», dijo finalmente. «No creo que un poderoso elfo haya venido al continente a realizar magia de sangre», dijo Maxwell. «No podemos descartar ninguna posibilidad». El orgulloso mago no quería reconocer que podían haber sido engañados por uno de sus compañeros con tanta facilidad. «Cuenten igualmente todo lo que sepan sobre Thornberg y su muerte». «Nada fuera de lo habitual. Con la premura no ha habido tiempo de ver en los registros de dónde procede o si tiene familia. Hace aproximadamente 5 años que logró controlar la magia y lanzar hechizos. Estudió durante 35 años para lograrlo. Todo según lo esperado. No podemos decir que destacase en ingenio, intelecto o potencial mágico. Era solitario, no conversaba mucho con el resto. Solamente era uno más. En cuanto a su muerte, un importante lord de unas tierras al sur pagó un gran tributo a su majestad. Sufrían unas sequías y las tierras morían. Empezaban a pasar hambre. Se solicitó al círculo que enviase uno de los nuestros para redirigir las tormentas y lograr que lloviese. Enviamos a Geralt,
acompañado como siempre por unos caballeros. Cumplía la tarea, pero al regresar fueron atacados por unos bandidos. Ahí sucumbió. ¿Y el cadáver?, preguntó el veterano, atusándose el bigote. Uno de los caballeros supervivientes lo entregó a los clérigos e informó tanto a la torre como al rey. Le hicieron un gran corte en la cara y fue incinerado como era su deseo. En ese momento debió dar el cambiazo y escapar, concluyó el comandante. Debemos averiguar dónde está escondido. Es posible que aunque su ataque a Pentom se haya visto frustrado, vuelva a intentarlo. La mitad de vosotros os quedaréis aquí como protección hasta nuevo aviso. El resto debemos volver a Belior. Blend, dijo dirigiéndose al capitán, lo has hecho estupendamente. Sigues al cargo. Averigua de dónde es nativo ese Zombert y a ver si en sus aposentos del círculo encuentras alguna pista que indique qué pretendía lograr con sus muertos reanimados. Comandante Kane, dijo Blend con formalidad delante del resto de caballeros. Maxwell le escuchó con atención. Solicito la ayuda de Grok en mi búsqueda de Zombert. Maxwell le miró extrañado. Puede ser de gran utilidad, añadió el capitán. ¿Ese orco? No puedes hablar en serio, contestó uno de los caballeros. Es semiorco. Se ha criado con humanos, respondió Blend con indignación. Sin él no hubiéramos sobrevivido. No he visto un luchador igual. Es agudo y avispado. Su ayuda nos vendría bien, en especial si pensamos atrapar a Zombert. Somos los caballeros de Belior. Es un insulto insinuar que necesitamos su ayuda. Varios caballeros se mostraban en contra. Es extraño, lo admito. Finalmente se pronunció Maxwell haciendo callar a los presentes. Pero toda ayuda en este caso es bienvenida. No olvidéis que Su Majestad encomendó este caso al capitán Aston. Si lo consideras oportuno, puede acompañarte. Pero no tendrá acceso a los archivos de la torre, y ten en cuenta que su presencia en Belior puede ser cuanto menos alarmante. Claro, comandante, asintió el capitán. Asignaron a una quincena de hombres y a uno de los magos para que se quedaran en Pentom. El resto se disponía a regresar a Belior. Caballeros y magos abandonaron la iglesia. En la plaza, sentados en un banco, estaban Grok y Wanda, el lobo guargo tumbado junto al semiorco. Lawrence estaba hablándoles de pie frente a ellos. El joven lobo, al ver a Blend, se lanzó corriendo hacia él agitando la cola. La criatura de 250 kilos se puso sobre dos patas y alegremente apoyó las patas delanteras sobre los hombros del capitán, haciéndole caer al suelo. «Menudo bicho. ¡Qué susto me ha dado! De repente vi una sombra enorme venir hacia aquí. Ya no me acordaba del guargo», dijo Maxwell sobresaltado, mientras se reía de Blend, que estaba sentado en el suelo. «A pesar de su tamaño es muy pequeño. Le enseñaré que no puede ir poniendo sus patas encima de la gente», dijo Blend mientras se levantaba. El lobo seguía frotándose con él. «¿Le enseñarás? ¿Piensas quedarte ese chucho?» «Aún no sé qué hacer con él. No creo que esté bien visto en Barrio Alto. Por cierto, me gusta el nombre». «¿Qué nombre?» «Sombra». Finalmente llegaron junto al bárbaro, el clérigo y la mediana, pudiendo escuchar lo que Lawrence decía. Algunas de las casas han quedado vacías tras la tragedia. El viejo Hop no tiene familia que pueda heredarla. He hablado con el alcalde Memford. Si no tienes a dónde ir, gustosamente puedes quedarte a vivir en su casa. Podrías entrenar a los futuros guardias, ayudarme a mí en la iglesia. Podrás vivir honradamente y en paz, le explicaba Lawrence a Grok. Te debemos mucho y fuimos muy injustos contigo. Yo no sé qué decir. Muchas gracias, dijo el bárbaro. Estoy acostumbrado a ser nómada. Creo que seguiré viajando y conociendo el mundo. Pero será agradable tener una residencia a la que volver de vez en cuando para descansar. La casa es tuya entonces, y siempre serás bienvenido, sonrió el curandero. Eso es fantástico. Cuánto me alegro por ti. Blend sonreía. Bueno, partimos en media hora, chico. Te veo en las puertas, se despidió Maxwell. Enhorabuena, Grok. ¿Quién te iba a decir que la misma gente que te iba a ahorcar te ofrecería quedarte a vivir con ellos?, dijo Wanda con una media sonrisa. Por cierto, Blend, ¿puedo volver contigo a Belior? Mi Romilda se quedó descansando en los establos de allí. Claro, Wanda.
Puedes montar conmigo en mi caballo o puedes montar encima de Sombra, dijo el caballero señalando a su alegre lobo. No, gracias. Aún no me acostumbro a la presencia de esa cosa. ¡Qué puentera en su boca!, dijo tensa la mediana, haciendo reír a sus compañeros. Sombra, dijo el bárbaro acariciando al guargo. Le pega. Grog. Dime, Blend. Te acaban de ofrecer una buena vida aquí, una vida que quizá quieras empezar a disfrutar, pero voy a buscar a Zombert, sigo al cargo, y me vendría muy bien tu ayuda. Tengo algo de dinero, podría... No necesito que me pagues, Blend. De hecho, me alegra que me lo pidas. Si voy a vivir aquí, tampoco va a ser seguro si Zombert sigue suelto. Quiero detenerle. Hubiera tratado de seguir su rastro por mi cuenta igualmente. Genial. Pues pongámonos en marcha, compañeros. Vamos a emprender el viaje, dijo el caballero. Os deseo mucha suerte y espero que detengáis pronto a ese brujo. Lorenz les dedicó una sincera sonrisa de gratitud. Los aventureros estrecharon la mano del clérigo y partieron. Varios ciudadanos, el alcalde y su mujer, les esperaban en la entrada de Penton. Todos les agradecieron y aplaudieron al marcharse. Se unieron a Maxwell, los 3 magos, y la quincena de caballeros restantes y emprendieron la marcha al reino de Belior. Tras 2 días de tranquilo camino, llegaron a la capital. Grog quedó maravillado con las vistas de las enormes murallas de piedra, la torre de magos y el castillo que sobresalían. Creo que será mucho más seguro que te quedes fuera, amigo. Los ciudadanos se escandalizarían, le dijo Blend a Grog. Lo comprendo. Acamparé aquí y te esperaré, contestó el bárbaro. Tardaré lo menos posible. Sombra, tú también. Espérame aquí con Grog. El lobo se sentó junto al semiorco. Es cierto eso que dicen de que los wargos son muy inteligentes, dijo Maxwell, asombrado con lo rápido que el animal aprendió su nombre y entendía las órdenes. Bueno, Grog, yo me quedaré en la ciudad. Ha sido un placer. Estrechó la mano del gigante de color verde. Cuida del muchacho. Los caballeros y magos se adentraron en la ciudad. En los establos dejaron sus monturas, mientras Wanda saludaba a su yegua Romilda. Es una despedida, supongo, dijo Blend a la mediana. La verdad, necesito unas vacaciones. Menuda semana. Viajar sola, sin Pen, no sería lo mismo, y sería mucho más peligroso, dijo con los ojos vidriosos. Aún estaba reciente la pérdida de su viejo amigo. Volveré a casa, a Rivind. Si pasas por allí, pregunta por mí. Si mis pasos me llevan hasta allí, dalo por hecho. Pero antes, quizá haya algo que pueda hacer por ti, mi amigo humano. Blend le escuchaba con interés. Te acompaño a la torre de hechiceros a buscar pistas. Soy una experta recuperadora de objetos valiosos. Eso me suena a ladrona. Sabes que soy un caballero, ¿no? Robar es delito, dijo riendo el capitán. Yo no robo. Recupero cosas perdidas o en posesión ilegítima. Blend le miraba arqueando las cejas y levantando las palmas de las manos, indicando que venía a ser lo mismo. Vale, llámalo como quieras. El caso es que se me da bien encontrar compartimentos secretos y abrir cualquier tipo de cerradura. Si ese tío tenía secretos, estarán ocultos, y yo soy la mejor encontrando cosas escondidas. Está bien, acompáñame, pero ni una palabra a Maxwell, aceptó Blend. Wanda simulaba que se cosía la boca en señal de silencio. Les diremos que solo quieres visitar la biblioteca. Junto con Zachary y los otros 2 magos, llegaron a la torre. Blend pidió que Ferguson le guiase a los viejos aposentos de Zombert. Se reunió con su viejo amigo, que le abrazó al instante. Menos mal, pensaba que de esta no salías, dijo el estudiante a mago. Ya me conoces, Fergie, soy bien tozudo. Ambos rieron. ¿Recuerdas a Wanda? La pequeña movió la mano en señal de saludo. Claro, tartamudeó. Siempre le costaba hablar en presencia de gente. ¿Cómo se encuentra? Puedes tutearme, si ya somos amigos, Fergie, dijo ella amablemente. Ferguson, dijo el mago tímidamente.
Solo Blen me llama. Necesito ver los aposentos de Geralt Zombert, dijo el caballero. ¿Sí? ¿Y ella? Preguntó el joven de pelo rizado. Ella va a ayudarme a buscar pistas, pero vamos a mantener en secreto su ayuda. Blen guiñó el ojo a su amigo. Pocos minutos después se adentraron en una habitación. Las dimensiones eran iguales a la de Ferguson, pero estaba mucho más ordenada, con la cama perfectamente hecha y el escritorio despejado. —¿Qué estamos buscando exactamente? —preguntó Ferguson, mientras se quedaba en el umbral de la puerta, intentando no molestar. —Todavía no lo sé —respondía Blen, mientras abría los cajones del escritorio. Blen miró debajo de la cama, levantó el colchón, revisó y abrió los libros de las estanterías por si tenían alguna llave o alguna hoja suelta en su interior. Abrió el armario y miró en los bolsillos de todas las prendas. Nada. Wanda observaba todos los movimientos de Blen y toda la habitación. «Vale, déjame a mí». Wanda se adentró con decisión. Blen retrocedió y se puso junto a su amigo, Ferguson Forgam. La mediana se estiró para abrir los cajones más altos del escritorio y los extrajo. Miró debajo, dio un golpecito. Escuchó atentamente y sonrió con picardía. Retiró un falso fondo del cajón. Allí encontró una herramienta pequeña de metal, una especie de escalpelo. Blen sonrió mirando a la pequeña con satisfacción, mientras Ferguson miraba incrédulo sin comprender nada. La experta recuperadora de objetos valiosos saltó sobre la cama para descalzarse. Se quitó las botas que se había puesto para cubrirse del frío y dejó sus peludos y enormes pies al descubierto. Pisó con delicadeza cada baldosa de piedra de la habitación y la frotaba con el pie, hasta que finalmente, junto al armario, notó como una de ellas bailaba levemente. Rascó los límites de la baldosa con el escalpelo e hizo un poco de palanca hasta que la levantó. Debajo había un pequeño cofre. La mediana lo extrajo y se lo enseñó a sus compañeros. —¿No tenemos llave? ¿Lo rompemos? —preguntó el aspirante a mago. —Yo me encargo. La mediana sacó unas ganzúas de su bolsillo. —Nunca salgo sin ellas. Sonrió, las introdujo con delicadeza y en cuestión de segundos había abierto el cofre. Dentro habían unos papeles y un diario que entregó al capitán. —De nada. —Desde luego, eres la mejor recuperadora de objetos valiosos que he visto. Blen le devolvió la sonrisa y se puso a revisar los documentos junto con su amigo Ferguson. Entre los papeles había unas cartas de la herboristería La Raíz Profunda, indicando que entregarían los ingredientes según lo acordado, por la noche y a las afueras de Penton, dado que el pago era de su agrado. Tomaron nota de los ingredientes. Son todo plantas, raíces, frutos o extractos de animales poco comunes y muy potentes, dijo Ferguson. Blen asentía. En el diario, entre las últimas anotaciones, encontraron 5 secuencias de números, y la última página decía: «Esos bandidos han aceptado. Ha salido algo más costoso de lo esperado, pero seguirán mis instrucciones. Conseguirán un cuerpo, de más o menos mi altura y corpulencia. Le afeitarán la cabeza y vestirán con una túnica negra. Deben cortarle o desfigurarle como puedan la cara para que sea irreconocible. Nos sorprenderán en el sendero de regreso. Todo está preparado. Partimos al alba». «Ya no tenemos margen de duda de que Zombert está detrás de todo», dijo Blen. «Es terrible». Ferguson estaba horrorizado con la historia. «Un monstruo semejante aquí, viviendo bajo mi mismo techo». —¿Alguna idea de qué pueden significar estos números? —preguntó el caballero. Ferguson los miraba pensativo. Parecen el código que usamos en la biblioteca para encontrar un libro. Sección, estantería, balda y número de libro. Pero tienen una numeración más. —Podría ser el número de página —dijo Blen. —Es posible. Pues adelante, busquemos esos libros. Una hora después, Ferguson había reunido los libros. Empezaron a leer por las páginas señaladas. Uno de ellos hablaba de la magia de sangre, de la posibilidad de lograr algo mucho más potente utilizando la energía vital humana. Hace un par de siglos, un mago devolvió la vida a un gato utilizando magia de sangre, pero se había convertido en un ser pútrido
sin ningún tipo de intelecto, violento e inmune al dolor. El segundo libro explicaba la posibilidad de hacer magia a distancia, poder llevar una tormenta a un área en la que no se encontraba el mago, pero para ello había sido necesario delimitar previamente la zona mediante objetos mágicos o rociando los límites con algún tipo de poción. El último libro trataba sobre delincuentes y sus sentencias. La página señalada hablaba de la vida de un cruel mago que fue sentenciado a muerte. Había asesinado a más de 30 personas, absorbiendo su energía cada ciertos meses, detuvo su envejecimiento durante más de 10 años. La combinación de la información de estos 3 libros es muy perturbadora, dijo un tembloroso Ferguson. Aprendió a hacer magia de sangre, a levantar a los muertos sin necesidad de estar él dentro del pueblo, dijo Wanda. Y todo parece indicar que su objetivo final era hacer un sacrificio ritual de todas las almas de Penton para nutrirse, rejuvenecer o dejar de envejecer, quizás. Glenn miró a Ferguson. Sí, por lo que sé y lo que hemos averiguado, parece que si absorbes la energía vital de otro ser vivo, aumentas tu esperanza de vida, confirmó el estudiante de la torre. Bueno, hay una última cosa que necesito, Fergie. El registro de Zombert. Necesito saber dónde nació, si tiene familia. Claro, iré a nuestros archivos y buscaré la información que tengamos. Ferguson se marchó. La cosa es seria, humanito, le dijo la mediana al caballero. Él asintió. Minutos después volvió Ferguson. Le dijo a su amigo que Zombert nació en Estogol, un pueblo al nordeste, no demasiado lejos, otros 2 días de viaje. Su hermano mayor murió hace años y no le quedaba ningún familiar vivo. Era el único heredero de una humilde casa en el pueblo. Sería el próximo destino de Blend. La mediana y el caballero se despidieron del flaco muchacho. Antes de irse, Blend pasó por su casa. «Mamá, he vuelto». Blend saludó. Su madre se acercó seguida del rechoncho Troy, que olisqueaba a Wanda. «¡Cuánto me alegro, Blend!». Su madre le dio un beso en la mejilla. «Anda, traes compañía». «Encantada. Soy Valesia». «Wanda, es un placer». La mediana sonreía mientras acariciaba al anciano perro que le llegaba por la altura de la cintura. «Este me da mucho menos miedo que tu otra mascota». «Troy, no seas pesado». Valesia apartaba al insistente perro. «¿Qué otra mascota?» «No tienes remedio. Seguro que ya has recogido algún animal por el camino», dijo entre risas. «Tienes mucho que contarme. Pasad y tomad algo». «Lamentándolo mucho, mamá, solo he pasado para decirte que estoy bien y que no te preocupes. El caso de Penton aún no está solucionado. El artífice se oculta al nordeste. Me dirijo a detenerle». Notó en el rostro de su madre la inquietud y desánimo. «Pero tengo ayuda. Viaja conmigo un hombre que conocí en Penton, un guerrero extraordinario, y es de confianza. No me pasará nada. Pronto habré vuelto». «Lo que debas hacer, hijo. Aquí estaré». Dio un abrazo a su hijo. «Te queda muy bien la chaqueta nueva». Le sonrió. «Estoy muy orgullosa de ti». «Un placer, Wanda». «Lamento que haya sido una visita tan breve, señora. Vaya haciendo hueco en la casa. El perro nuevo es algo más grande que este». Wanda pasó por una taberna y contrató a un par de escoltas para que le acompañasen hasta su pueblo natal. Viajar en solitario no era seguro. Los 4 salieron de la ciudad. Wanda pidió a los hombres que la esperasen en el camino por unos minutos y acompañó a Blend a un claro para reunirse de nuevo con Grog y despedirse. Como siempre, Sombra se acercó a dar la bienvenida a Blend y se puso a olisquear al caballero y la mediana. «Debe oler a Troy», dijo Blend a una Wanda visiblemente tensa. «Sí, no lo culpo». Extendió su brazo hacia arriba e hizo un esfuerzo por acariciar al guargo debajo del hocico. Sombra se mostraba manso. «Eso es, tranquilo. Soy amiga». El bárbaro sonrió al ver cómo Wanda se esforzaba en superar sus miedos. ¿Todo listo?», preguntó a sus amigos con su ronca voz. «Sí, no está lejos. Iremos a pie. Hay que ser sigilosos», respondió el capitán. «Cada minuto cuenta. Zombert no esperaría que sus planes en Penton se frustrasen. Con suerte, tampoco imagina que hemos descubierto que él es el artífice».
No hay que darle tiempo para que se prepare para una nueva ofensiva. Grok asintió, preparándose para partir. Amigos, esto es una despedida. Romilda y yo volvemos a casa, dijo la mediana. Muchas gracias por todo, Wanda. Glenn se arrodilló y estrechó su mano. Grok imitó a su compañero, posándose también sobre una rodilla. Estando ambos a una altura más asequible para la pequeña comerciante, Wanda aprovechó y les abrazó, pillando por sorpresa al bárbaro. Si alguien puede detener a Zombert, sois vosotros. La mediana trepó por su yegua para montar. Si algún día pasáis por Rivind, te buscaremos, completó la frase el caballero. ¿A más ver, Glenn? Grok. Sombra. A más ver, pequeña, se despidió el bárbaro. Caballero y bárbaro emprendieron el viaje, acompañados por el lobo gigante. Glenn explicaba a Grok lo que había descubierto en la torre sobre su enemigo mientras seguían el camino a Estogol. Pasaron 3 días a pie cuando llegaron al pueblo. Habían viajado rápido para no ir a caballo. El día era nublado y frío. Todo estaba extrañamente silencioso. El pueblo era muy pequeño. Apenas vivirían una treintena de personas. Las casas eran humildes y la zona en general se veía bastante castigada y desprotegida. Al igual que en Belior, Grok esperó a las afueras junto con Sombra, mientras Glenn se acercaba a preguntar por la vivienda de la familia Zombert. Los habitantes no resultaron ser especialmente amables con los extranjeros. Era evidente que tenían poca cultura y que colaboraban únicamente al ver el broche de Glenn y reconocerle como caballero. Lo realmente curioso era que nadie había escuchado hablar de la familia Zombert. Era como si nadie les recordase, lo cual resultaba cuanto menos sospechoso. O bien Zombert había logrado engañar a los hechiceros del reino y mentido en cuanto a su origen, o de alguna manera esta gente había sido sometida a algún tipo de conjuro para olvidar a la familia. Algo que no resultaba descabellado, dado el poder que debía tener el brujo huido. La intuición de Glenn le hacía inclinarse hacia la segunda opción. Notaba algo extraño en el ambiente que le hacía sentir incómodo. Pensó que perfectamente podría ser a causa del uso de magia negra. El capitán optó por una nueva estrategia. En lugar de preguntar por la familia Zombert, estuvo preguntando por casas deshabitadas. Al parecer había más de una, algunos ataques de goblins, pero los habitantes sí podían identificar quién había residido en ellas. La única casa que según ellos llevaba tanto tiempo abandonada que nadie podía recordar a quién perteneció, era una vieja casucha, la última del pueblo. Glenn volvió a reunirse con su gigantesco amigo y bordearon el pueblo por fuera, hacia el otro extremo, para acercarse a la casa sin llamar la atención. Se aproximaron al porche. Allí Grok confirmó unas huellas más recientes entre el polvo. Procedieron con cautela, mirando por las ventanas desde el exterior. Todo se veía oscuro y tranquilo dentro. Finalmente optaron por forzar la puerta, cosa que para Grok no fue difícil al estirar del pomo haciendo alarde de su increíble fuerza para quebrar la madera. Al atravesar el umbral, una sobrenatural niebla les impedía ver más allá de su mano. Sombra erizó su pelo, se veía nervioso y caminaba con el lomo pegado a las costillas de Glenn. Esto es sin duda obra de magia. Tratan de nublar nuestros sentidos, susurró Glenn a su compañero, al que notaba próximo a pesar de no poder verle. ¿Te das cuenta de que nuestras pisadas en esta vieja madera tampoco suenan? Y el olor. No huele a polvo, a madera o a cerrado. No capto absolutamente nada, respondió el bárbaro. Andemos con cuidado, compañero. Al menos sí escuchamos nuestras voces, dijo Glenn acariciando al joven lobo. Despacio llegaron hasta la otra punta de la casa. Glenn, no puedo rastrear nada. ¿Cómo vamos a encontrar algo? Preguntó Grok, sintiéndose desorientado. Estas casas, en estos pueblos libres de murallas, suelen tener una trampilla que desciende a un sótano. Es un buen refugio. Yo en su lugar me escondería ahí abajo. Glenn palpaba el suelo cuando dio con lo que buscaba. Una pequeña manivela. En el instante en que la tocó, fue embestido.
El golpe fue tan grande que lo impulsó varios metros, chocando su espalda contra una de las paredes. El impacto no sonó en la habitación, aunque sí se notó el retumbar. Una enorme criatura se abalanzaba de nuevo sobre el caballero, que con gran resistencia desenvainó a pesar de encontrarse algo aturdido. Antes de llegar a enfrentarse a aquel ser, Sombra saltó defendiendo al caballero, impactando en el costado de la criatura y haciéndole caer al suelo. Entonces, guiado por las vibraciones, llegó Grok junto a ellos. Ninguno pudo ver cómo aquel monstruo se levantaba y reanudaba el ataque hasta que lo tuvieron encima. Fue entonces cuando pudieron distinguirlo. Era un orco. Superaba los 2 metros, como casi todos los de su raza, aunque no igualaba los 2,14 de Grok. Sus ojos estaban secos, sin vida, y el tono verdoso de su piel resultaba pálido. Los guerreros dieron un salto atrás esquivando el ataque de un garrote que había cogido la criatura, y volvieron a perderlo de vista. «Otra de sus criaturas revividas», dijo el bárbaro. «Parece que se ha agenciado un zombi muy grande como guardaespaldas», añadió el caballero. «Y este sabe usar armas». «No nos sigue», se sorprendió Grok. «Yo diría que está custodiando la trampilla al sótano. Me atacó nada más encontrarla», dedujo Blend. «Te lo quitaré de encima. Tú avanza». Seguidamente Grok corrió y dio de frente con el orco reanimado. Lo empujó con todas sus fuerzas. El monstruo salió disparado, perdiéndose de vista en la niebla. Blend, agachado, volvió a topar con la trampilla, la abrió y descendió junto con Sombra. Al atravesar las escaleras, Blend y su fiel wargo llegaron a una estancia. No había niebla en ella. Estaba iluminada por unas velas. Tenía varias estanterías con libros, frascos con hierbas y pócimas. En el centro, una gran mesa con visibles manchas de sangre, y tras ella se encontraba Geralt Zombert, un hombre de poco más de 55 años, vestido con una túnica negra, una barba ya canosa y con la cabeza perfectamente afeitada. Miraba con seriedad al joven capitán. «Tú debes ser el muchacho que ha frustrado mis planes en Pentom», dijo observando el broche del cinturón del caballero. «Quedas detenido por fuga de la torre, uso de magia de sangre, asesinato y conspiración», dijo Blend con determinación, mientras Sombra gruñía mostrando sus enormes colmillos. «Y de seguro colaboraré. Me arrepiento de mis actos», dijo el brujo sarcásticamente, soltando una carcajada. Blend estaba en guardia, con la mano sobre la vaina de la espada. Pudo observar cómo Zombert movía discretamente los labios, susurraba algo e hizo un movimiento circular con la mano. Grok no podía ver, escuchar ni oler nada. Sin embargo, parecía que aquella criatura no se veía afectada por la niebla o se orientaba de forma sobrenatural, pues en todo momento había sabido dónde y a qué distancia se encontraban sus enemigos. Grok se había asegurado de encontrarse sobre la trampilla que descendía. Con el pie había notado la manivela. Sabía que lo más seguro habría sido poner la espalda contra la pared para asegurar su cobertura y que su atacante tuviera menos opciones para sorprenderle, pero no podía arriesgarse a que el orco zombi persiguiese a Blend. Grok trataba inútilmente de escuchar algún paso, una respiración, pero ninguna madera de aquella casa crujía o sonaba al pisarse. Ningún mueble chirriaba al arrastrarse, y evidentemente su oponente no necesitaba respirar. El semiorco solo podía escuchar su propia respiración agitada y nerviosa. En ese momento, un fuerte garrotazo impactó en el lateral de su cabeza. Se tambaleó por un segundo y notó cómo la sangre manchaba su cabellera, pero mantuvo la posición sin ceder. Su oponente dio un nuevo paso atrás, perdiéndose en la niebla, y Grok solo pudo dar gracias porque aquella criatura hubiera encontrado un garrote en lugar de un arma afilada, mientras se ponía una vez más en guardia, a la espera del nuevo ataque. Una pesada estantería del lateral había salido disparada hacia el caballero, que pudo saltar hacia adelante y rodar para esquivar. Pero en lo que Blend no se había percatado era que él no era el objetivo. La estantería impactó contra Sombra y lo dejó atrapado en la esquina de la habitación. El mago
volvió a murmurar algo, y mientras Blend se levantaba, notó como la tierra del suelo se volvía barrosa, resbaladiza y pegajosa, dificultándole mucho ponerse en pie y siendo especialmente efectivo en el lobo gigante que no podía falcar las patas sobre tierra firme para empujar la estantería que tenía encima. Blend quedó asombrado. El brujo había revivido a un orco que no actuaba de forma tan errática como los muertos de Pentom. Había hecho olvidar al pueblo la existencia de su familia. Había invocado niebla, anulado los ruidos y olores en toda una casa. Había lanzado una estantería realmente pesada y había convertido la tierra en barro. Cualquier mago ya estaría exhausto con tanta energía empleada. ¿Dónde estaba el límite? ¿Cuánta energía había absorbido Thomber con su magia de sangre? El caballero finalmente desenvainó y empuñó la espada bastarda con ambas manos, mientras se dirigía todo lo rápido que el resbaladizo barro le permitía hacia el hechicero. Thomber volvió a gesticular mientras susurraba. Su mirada era decidida y se le veía concentrado. Entonces, una ráfaga azulada emergió de su mano, dirigiéndose a gran velocidad hacia Blend. El capitán trató de hacer una finta para esquivar aquella energía, pero con su velocidad mermada y sin poder impulsarse lo suficiente por el barro, no logró apartarse a tiempo. El golpe en su pecho fue muy potente. Intentó falcarse al suelo, pero su pie cedió en la tierra mojada y cayó de espaldas. Soltó la espada y tosía en el suelo con un gesto de dolor, mientras el mago oscuro iniciaba un nuevo conjuro. En el último segundo, Grog pudo vislumbrar el garrote emergiendo de la niebla de nuevo hacia su cabeza, y pudo agacharse lo suficiente para evitar el golpe. Su oponente volvió a dar un paso atrás tras fallar el ataque. El bárbaro optó por una nueva postura defensiva, con las espadas elevadas cubriendo su cabeza. Respiró profundamente, tratando de calmarse y pensar en cómo actuar. Aquella criatura mostraba un mínimo de estrategia. Si cubría su cabeza, lo lógico sería golpear al tronco, probablemente a las costillas, que son más frágiles. Se preparó esperando ese golpe. Tal y como había supuesto, un garrotazo lateral a las costillas no tardó en llegar. El impacto fue brutal y Grog gimió de dolor. Estaba convencido de que un par de costillas se le habían roto, pero él había previsto ese movimiento, así que actuó rápidamente sin dejarse afectar por el dolor. Con presteza bajó el brazo izquierdo, atrapando entre su tríceps y las costillas el garrote. Dejó caer al suelo la espada que empuñaba en la mano derecha para poder estirar del brazo que portaba el garrote, atrayéndolo hacia él. Estaba de frente con aquel orco. Miró directamente a esos ojos secos sin vida. Separó el brazo izquierdo del tronco, liberando el garrote y apuñalando con su espada el costado de la criatura. El orco ni se inmutó. Es más, trató de morder a Grog, que tuvo que poner el brazo derecho contra el cuello del zombi para evitar la mordedura. El cadáver andante le arañó el brazo, y Grog extrajo la espada izquierda del costado de la criatura y volvió a apuñalar, esta vez más arriba. La espada entró por la sien derecha del orco, atravesando su cabeza de parte a parte. El zombi dejó de moverse, cayendo al suelo, muerto por segunda vez. Desde el suelo, Blend, con dificultad para respirar tras el impacto, vio como 4 cuchillos que había sobre la mesa empezaban a levitar y a girar para apuntar hacia él. Supo que no le daría tiempo a levantarse, por lo que optó por rodar hacia ellos, rodar debajo de la misma mesa de la que los había hecho levitar. Así lo hizo. Cubriéndose entero de barro, se situó debajo de aquella pesada mesa mientras los cuchillos se iban clavando en el suelo persiguiéndole. Una vez cubierto bajo el mueble, Blend vio a su lado las piernas del brujo. A pesar de su poder, era un hombre de más de 50 años. No era especialmente ágil ni estaba entrenado en combate cuerpo a cuerpo. Además, el barro que él mismo había creado también perjudicaría su movilidad. Cogió sus piernas y tiró de ellas con toda su fuerza. Thomber cayó al suelo. Blend salió de debajo de la mesa y, más rápido que el hechicero, se puso sobre él, poniendo la rodilla sobre su garganta para impedirle murmurar. Desesperadamente, el brujo extrajo otro cuchillo oculto en su cinturón y lo clavó en el muslo de Blend. El caballero bramó de dolor y Thomber lo empujó a un lado. Deslizándose a 4 patas,
se disponía a balanzarse sobre él y volver a apuñalarle. Blend agarró con fuerza el brazo del brujo, impidiendo la puñalada con su mano izquierda. Forcejeaban y Blend, con su superioridad física, logró girar la muñeca del brujo. Ahora el cuchillo apuntaba hacia su cuello. —¡Detente! —gritó Blend. Sin embargo, Thornberg comenzó a murmurar algo de nuevo, por lo que Blend dio un golpe seco con su mano derecha, haciendo que el cuchillo penetrase en la garganta del mago. En ese momento llegó Grog para ver cómo Blend se quitaba de encima el cuerpo del brujo. —¿Estás bien? —preguntó el bárbaro. —Sí —contestó el caballero cubierto de barro, con dificultad para levantarse por la herida de la pierna y jadeando a causa del impacto energético. —¿Y tú? —preguntó señalando la sangre de la cabeza de su compañero. El bárbaro asintió. En ese momento, Sombra huyó llamando la atención de los guerreros. Blend y Grog cooperaron para levantar la estantería. El dolor de las costillas de Grog le dificultaba hacer esfuerzo con el brazo izquierdo. Finalmente liberaron al lobo, que les lamió la cara. En el sótano encontraron un libro con una cubierta de cuero negra. Blend le echó un ojo. Es su grimorio. Tiene varios hechizos y apuntes sobre ingredientes y cantidades según los experimentos que ha ido haciendo. El caballero seguía hojeando. Ha matado a más gente, aparte de la de Pendom. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Tienes orden de entregarlo al círculo de hechiceros? Preguntó su gigante compañero. Seguro que los magos de la torre estarían ansiosos por estudiarlo, pero prefiero que estas prácticas no queden tan detalladamente documentadas. Aprender a hacer esto, dejar de envejecer matando a otros, tener muertos vivientes como esclavos, es una tentación muy peligrosa. El bárbaro asintió, prendieron fuego al grimorio y volvieron al piso de arriba. La niebla ya se había disipado y las tablas de madera del suelo chirriaban. Un fuerte olor a podredumbre, desprendido de aquel orco reanimado, inundaba el piso superior. Enterraron fuera en el bosque los cadáveres y emprendieron con calma el viaje de regreso al oeste. Extrañamente, después de pasar la primera noche en el camino de vuelta, la pierna de Blend había sanado casi por completo y pudieron caminar al ritmo normal. —Tu pierna. Cualquiera diría que te trató un clérigo —exclamó Grog. Hace poco me ocurrió algo igual de extraño. Con Lawrence en Benton. Estaba herido de gravedad. Estuve presionando su herida y el alcalde pensó que había crecido en Teaser, le contó el caballero a su amigo. Grog le miró extrañado y recordó las lecciones que solía darle su padre. Aden prometió que elegiría un paladín cuando se avecinasen tiempos oscuros, le contó el semiorco. Ya, pero ¿cómo iba a ser yo? Han sido extrañas casualidades. Y un wargo confió en ti al instante. Muchas casualidades, enfatizó el bárbaro. Es un cachorro todavía. Yo le protegía de los muertos cuando su manada huyó. Blend sonaba lleno de dudas. Ni siquiera soy un buen adenita. Ya te dije que sí que soy un fiel creyente, pero nunca voy a la iglesia. Grog se encogió de hombros. Lo único que sé es que has salvado Benton, puntualizó el semiorco. Hemos, corrigió el caballero. Si algo sé seguro, es que no lo habría logrado sin ti. Yo tampoco habría podido solo, sonrió el bárbaro. Hemos protegido a toda esa gente. A saber lo que habría hecho Thornberg con todo ese poder de haber tenido éxito. Quizá hemos protegido todo Faeros. Somos un buen equipo, devolvió la sonrisa al caballero. Pasaron 4 días hasta que con calma llegaron a las puertas de Belior. Ha llegado el momento de separarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el capitán. Por ahora descansar. Volveré a Benton, a esa casa que me ofrecieron. No tengo otro sitio al que ir. Tras descansar, seguiré de viaje, pero procuraré volver con frecuencia a Benton. Quiero estar cerca, por si acaso. No pareces muy tranquilo, se preocupó el caballero. Yo también soy adenita. Puede que esos tiempos oscuros hayan empezado.
Señaló a su compañero, a su pierna curada y a Sombra. Puede que todo haya acabado con Zombert, o puede que sea solo el inicio. Pase lo que pase, quiero estar ahí. Te cartearé cada vez que vuelva a Penton. Perfecto, porque si tienes razón, te necesitaré. Muchas gracias por todo, Grok. Muchas gracias a ti, por creer en mí cuando me iban a ahorcar. Los compañeros se dieron un abrazo. Después Grok abrazó a Sombra y se encaminó al norte, camino a Penton. Glenn se adentró en la ciudad. Todo el mundo miraba con terror al Wargo. Lo dejó en su casa, olisqueando a Troy, ante los ojos de su atónita madre, que abrazó a su hijo feliz de que todo hubiera terminado. Glenn se encaminó a reunirse con Maxwell y con el rey Azar para dar parte de lo sucedido e informar de que no cundiera el pánico porque hubiese un Wargo en Barrio Alto. Fin.